Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este lunes 26 de enero en que celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de hoy suspendemos la lectura del segundo libro de Samuel que hemos iniciado el día sábado para leer la lectura propia de esta memoria de los santos Timoteo y Tito. Leemos la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Hoy día celebramos esta memoria de los santos Timoteo y Tito que viene después de la celebración de la conversión de San Pablo. Como ayer era domingo, lógicamente no se celebró la fiesta de la conversión de San Pablo, que es el 25 de enero, pero hoy 26 celebramos a Timoteo y Tito, que como sabemos son obispos que Pablo dejó encargados de las comunidades que había fundado. Y por eso es hermoso en ese orden de celebración de la iglesia ver cómo celebramos esa conversión de San Pablo, el momento en el que el Señor decidió llamarlo, diciéndole: Saulo, ¿por qué me persigues? Y después inmediatamente celebrar el fruto de esa conversión. Como no solo fue a predicar a los paganos, cómo se constituyeron comunidades cristianas, pero además cómo esas comunidades perseveraron en su vida después de que Pablo había pasado por ahí. Es decir, que la acción evangelizadora de San Pablo no era para él, ni solo por él, sino que se realiza en la vida de la iglesia, donde ¿qué es lo que sucede siempre? Que nosotros pasamos por este mundo. Ninguno de nosotros es indispensable, y qué importante es cuando uno realiza verdaderamente la labor de Dios, pensar justamente en eso, que mi tiempo es un tiempo limitado y que yo tengo que procurar que la evangelización continúe después de mí, que si quiero ser un evangelizador de verdad, tengo que procurar justamente que continúe evangelizándose. Inicia la lectura de hoy de esta segunda carta a Timoteo. Estamos en el capítulo 1, versículo 1, con el saludo que hace Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, como siempre por voluntad de Dios,
no apóstol porque le ha dado la gana, sino en respuesta a ese llamado del Señor. Conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, me dirijo ¿a quién? A Timoteo, un hijo querido, al que le deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones. Perdón, qué bonito es siempre saber que la comunión en la iglesia la vivimos orando los unos por los otros. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo en conciencia pura. ¿Qué significa en conciencia pura? Significa que sirvo al Señor esperando del Señor nada, sino el deseo de amar a Dios. Yo soy consciente de las promesas que me ha hecho el Señor y las anhelo y las deseo, obviamente, pero el motor principal de mi cercanía con el Señor, de ese deseo de estar sirviendo al Señor, ¿cuál tiene que ser? El amor a Dios. No puedo olvidar las lágrimas al despedirnos tus lágrimas al despedirnos y el anhelo de volverte a ver para llenarme de alegría. Fíjate cómo San Pablo expresa a Timoteo esta cercanía fraternal y esta cercanía paternal también. Y cómo dice que Timoteo debe efectivamente tener una fe sincera. Esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice. Mira cómo San Pablo en este momento da a conocer la profunda relación con Timoteo, de conocer no solo a su madre, sino también a su abuela. Y por eso, ahora viene la primera recomendación. Te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. ¿A qué momento se refiere San Pablo aquí? ¿Se refiere a la imposición de las manos en la confirmación o se refiere a la imposición de las manos cuando lo nombra, lo ordena obispo para que ejerza como cabeza de esa comunidad a la cual lo ha dejado a cargo? Seguramente se refiere a esa ordenación sacerdotal, a esa ordenación de obispo, pero es importante que recordemos que esa imposición de las manos también se recibe en la confirmación y que es tan importante revivirla, reavivarla. Fíjate en la palabra que está usando San Pablo. Te recomiendo que reavives el don de Dios. Nosotros podemos llevar esta reflexión para pensar en ese don de Dios que hemos recibido el día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación, el día en que he recibido el sacramento del matrimonio, o en mi caso el día que he recibido el sacramento del orden sacerdotal. El día que hemos recibido estos sacramentos hemos recibido el don de Dios. El don para que vivamos, ¿qué? La vida de santidad. Pero es importantísimo que reavivemos ese don de Dios. Reavivarlo significa, en primer lugar, volver a ese amor que teníamos en ese momento, a lo que vivimos y experimentamos en ese momento. Obviamente para aquellos que hemos sido bautizados de pequeños, no recordaremos lo que experimentó nuestro corazón, nuestra alma, porque posiblemente no experimentamos gran cosa desde ese punto de vista, pero sí intelectualmente, yo, consciente del don de Dios que recibí el día de mi bautismo, puedo reavivarlo, reavivar ese don de la fe, recordar el día de mi confirmación y recordar cómo estuve de cerca con el Señor, reavivar la entrega que hice el día de mi matrimonio, cómo prometí ser fiel y vivir en unidad con mi esposo, con mi esposa. Reavivar ese deseo de ser fiel al Señor en el orden sacerdotal. Esta es una práctica que tenemos que tener
muy profunda en nuestro corazón. Reavivar el don de Dios, ¿por qué? Porque aquel que no reaviva el don de Dios puede ponerlo en una situación donde se pierde. Muchas personas han recibido el don de la fe de parte del Señor el día de sus sacramentos, pero al no reavivarlo, lo han perdido. Han perdido ese don de Dios, porque el don de Dios no me obliga. No es que yo he recibido el don de Dios y entonces estoy obligado a actuar en santidad. No. El don de Dios me permite actuar en santidad, pero la decisión diaria, la tengo que tomar yo. Y San Pablo explica que ese don que nos ha dado el Señor no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Reavivarlo entonces significa reavivar efectivamente la fortaleza, reavivar el amor, reavivar esa moderación. Y entonces llevar esto a no avergonzarme de dar testimonio de nuestro Señor. No avergonzarse, le dice Pablo, de él mismo que está preso por su causa. Más bien, compartir los sufrimientos por la predicación del Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. Reavivar el don de Dios, ¿qué significa entonces? Poner en nuestro corazón el deseo de transmitir el Evangelio. En el Evangelio de hoy leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio de hoy nos debe llevar a una reflexión sobre la razonabilidad de nuestra fe, sobre la lógica de nuestra fe. ¿A qué me refiero? Fíjate dónde parte el Evangelio. Los escribas que habían venido de Jerusalén, que veían cómo el Señor se hacía famoso, ¿por qué? Porque predicaba el Evangelio, porque sanaba a los enfermos y porque expulsaba a los demonios. Dicen acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. ¿Qué hace el Señor delante de esta afirmación? Simplemente pone cordura, lógica, sentido común para poder responder. Los llamó entonces a los escribas y les dijo: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Explíquenme cómo puede Satanás expulsar a Satanás. Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Entonces, ¿cómo es esto de que yo estoy poseído por Satanás? Significa que me muevo por órdenes de Satanás y Satanás quiere expulsar a Satanás. Esto que parece algo trivial, algo que podría ser poco importante, es fundamental en nuestra fe. ¿Por qué es fundamental? Porque nosotros no tenemos una fe irracional. No creemos en magia. No creemos en mitos.
Nuestra fe es sumamente racional, sumamente racional. Y todo en la fe cristiana, por eso tiene una explicación. Yo no realizo nada dentro de mi fe de manera irracional. No, ustedes son unos locos que creen que comen el cuerpo de Cristo. No, hermano mío, no tiene nada de irracional. ¿Quieres que te explique la Eucaristía? Te la explico. No te la voy a explicar en un minuto. Pero entonces te puedo explicar qué es lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos y cómo eso se ordena dentro de todo el orden de la salvación. Y cómo toda la Escritura por eso tiene coherencia. ¿Qué sucede? Sucede que cuando una persona no quiere creer en el Señor, nunca va a creer. Nunca va a creer en el Señor. Siempre va a encontrar excusas, siempre va a encontrar justificaciones, siempre va a encontrar argumentos que supuestamente suenan válidos, que supuestamente suenan lógicos. Qué importante es reafirmarnos en la firmeza de nuestra fe, sabiendo que yo no tengo que sentir vergüenza de nada de lo que predicamos. ¿Por qué? Porque nada es una locura, porque nada de lo que predicamos es una irracionalidad, porque nada de lo que predicamos en el Evangelio es ingenuo, falto de conocimiento, falto de ciencia. No, todo el contrario. Fíjate cómo el Señor, al estar argumentando con tanta lógica, con tanta precisión, lo que nos está mostrando es cuál es el camino de la fe. No es el camino del que no piensa, del que no razona. No es el camino del que simplemente acepta sin entender. Obviamente que el entendimiento en el camino de la fe y la firmeza de la fe viene en la medida que lo practicamos. Por eso Dios ha sido tan claro. Haz la prueba y entonces verás. Pero tengo que hacer la prueba. Y junto con hacer la prueba, saber que yo puedo siempre profundizar y entender nuestra fe. Entender el por qué decimos lo que decimos. El saber el por qué hacemos lo que hacemos. El saber el por qué, además, tenemos una moral cristiana que no está fundamentada en el vacío, ni en el mito, ni en la locura, sino que está fundamentada justamente en la racionalidad, justamente además en el conocimiento más básico, natural y lógico. Por eso el Señor apunta a esto. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, no va a poder subsistir. ¿Y esto de dónde sale? De la observación más básica de la realidad. Y el segundo ejemplo es exactamente igual. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así va a poder saquear su casa. ¿Y de dónde sale esto? De una observación básica y lógica. Por eso el Señor termina esta parte del Evangelio diciendo, oye, a los hombres se les va a perdonar todos sus pecados, siempre y cuando pidan perdón, pero hay un pecado del cual no saldrán. Hay un pecado del cual serán reos de manera eterna. ¿Y por qué? Porque lo están acusando de estar poseído por un espíritu inmundo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona? El no creer en la gracia de Dios. El no querer creer en Dios. Si yo no quiero creer, no quiero confiar, ¿quién me va a obligar? Nadie. Dios no me va a obligar a creer. Y entonces ahí me quedaré. Me quedaré siempre por decisión mía, no por la falta de misericordia de Dios, sino por la decisión mía
de quedarme lejos de la gracia del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.